Bienvenidos a Fe y Esperanza en la Psicología, un espacio de reflexión, crecimiento y bienestar emocional. Hoy nos acompaña el psicólogo Marcos Muñoz Romero, especialista en desarrollo humano y creador del modelo DHBE, quien compartirá un tema que seguramente tocará el corazón de muchas personas. Acompáñanos a escuchar el tema del día. Buenas noches, queridos amigos de nuestra radio Quirios, el centro de la radio. Los saluda nuevamente su amigo y psicólogo Marcos Muñoz Romero, director de la consultoría DHBE, Desarrollo Humano y Bienestar Emocional. El día de hoy, agradablemente, estoy nuevamente con ustedes para dar continuidad a nuestro capítulo anterior, cuando la cárcel también entra en casa. Recordemos hace 15 días que platicábamos cómo es tan complejo este modelo de atención, estos procesos que vive la familia de ya sea el esposo, el hijo, el hermano que está preso, ¿no? También veíamos algunos elementos de cómo va sufriendo la familia, temas de culpa, temas de vergüenza, y también platicábamos que básicamente lo que yo les vengo comentando lo tenemos en un libro que está a su disposición en PDF y que agradablemente a través de nuestra radio Quirios lo podemos adquirir con nuestra amiga Dafne, con nuestra amiga Naye en cabina, y si ustedes se comunican con ellos van a tener la oportunidad de adquirir este libro sin costo, libro que nos va llevando a entender cuál es la dinámica que sufre la familia ante estas situaciones y también cómo podemos acompañarlos. Les decía también que tiene dos grandes partes, ¿no? La primera parte, los primeros básicamente 8 capítulos están dedicados a entender cuál es la dinámica y cómo se va deteriorando psicológicamente la familia, y también podemos hablar cómo se va deteriorando espiritualmente, ¿no? Y la segunda parte, que es la parte que hoy vamos a revisar, es cómo desde nuestra perspectiva, es decir, yo como sacerdote, y también por eso decía yo que este libro está dedicado a nuestros amigos sacerdotes, yo como responsable de la pastoral penitenciaria, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar, cómo puedo acompañar a las familias de las personas que se encuentran en prisión? Y no tan solo de las que se encuentran en prisión. Decíamos que originalmente este libro nace precisamente de la atención a familias de desaparecidos, a familias de secuestrados, y pues obviamente también se aplica a familias de personas que por X o Y razón están cumpliendo una condena. Y también este libro, sobre todo la última parte, está dedicado a mis compañeros, a mis colegas psicólogos que también atienden este tipo de problemáticas, atienden estas situaciones, atienden a familias. Entonces, también desde nuestro modelo de HBE y nuestro método ALMA, obviamente sustentado en terapias de tercera generación, sustentado en logoterapia, sustentado en terapia cognitivo-conductual, sustentado en terapias basadas en resultados, proponemos un modelo, un protocolo que les permite ir atendiéndolos. También les comentaba que lo hicimos con un lenguaje muy accesible. ¿Para qué? Pues para aquellas personas que pueden dar atención, acompañamiento en primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, y eso no está exclusivo para el psicólogo, sino también el sacerdote, sino también la persona que se encarga de esta pastoral lo puede llevar. No hablamos de procesos terapéuticos, sino de un proceso netamente de acompañamiento. Por eso, el día de hoy vamos a ver esa segunda parte de nuestro libro, ya con un método, algunas herramientas que nos permitan ir
acompañando a las familias, en el entendido que el acompañamiento se va a centrar, como lo decíamos la sesión pasada, en la familia nuclear. Se va a centrar en el acompañamiento a la mamá, al papá, al esposo, a la esposa, a los hijos, los hermanos. Y también decíamos que va a ir acompañado dependiendo el impacto que sufre el familiar. Es decir, y lo decíamos en la sesión pasada, generalmente, aclaro, no siempre, generalmente el mayor impacto va a recaer en los padres de la persona que está en prisión y específicamente en la madre. Decían en algunos otros momentos, cuando se trabaja con tanatología y cuando se trabajan con procesos de duelo, dice, bueno, cuando muere mi papá me quedo huérfano, ¿no? O sea, hay un título, hay un nombre, ¿no? Pero cuando muere un hijo, ¿cómo le pongo, no? Entonces, ¿por qué digo muerte? Pues hablamos por un proceso de duelo, pero también hablábamos que en el tema de la persona que está en prisión, pues es un duelo ambiguo. Bueno, pues ¿cómo le pongo? O sea, yo no le puedo decir, voy a atender al papá del preso, ¿no? Porque es una etiqueta que pues, obviamente es completamente destructiva. Entonces, sí está enfocado a toda la familia o a la familia nuclear, sin embargo, está enfocado mucho más a el padre, la madre. Incluso los casos que te vas a encontrar en este libro, te vas a dar cuenta que pues el 80% de los casos que yo refiero, y también por obvias razones, porque son los casos que mayormente he atendido, generalmente viene a pedir ayuda a la mamá del que está preso. Muchas veces, y esto es por cultura, el papá, entre comillas, se hace el más fuerte o es quien lleva la fortaleza en estos procesos tanto jurídicos como administrativos, ¿no? Entonces es como la persona que soporta más. Sin embargo, también a veces la persona que guarda mucho más la emoción, que contiene mucho más la emoción, y entonces el impacto a veces es mayor. Por algunas razones y también por cultura, aunque la madre recibe el mayor impacto, tiene mayor posibilidad de sacarlo en un proceso terapéutico. ¿Por qué? Pues primero porque por la misma cultura que decíamos, sobre todo en Latinoamérica y mucho más en México, ¿no? La mamá tiene permitido llorarle al hijo, es más, la esposa tiene permitido, la mujer tiene permitido llorarle, ¿no? Y a veces decimos si el papá o el hermano o el esposo debe ser el fuerte. Entonces, cosa que no debe ser así. Al final del día, nosotros experimentamos la misma emoción, esa tristeza la experimentamos, esa ira también la experimentamos, ese enojo y por otro lado esa alegría, ese amor, nada más que la misma cultura nos ha hecho que reprimamos un poco más esa emoción, ¿no? Entonces, por eso te vas a encontrar la mayoría de casos enfocados a pues, solamente la atención a la mamá y sí también al papá y también un poco más ahí a la esposa, al esposo, ¿no? Recordemos en los capítulos anteriores vimos cómo se genera ese impacto y le llamamos terremoto emocional, ¿no? En la familia de la persona que de la noche a la mañana cambia el proyecto de vida, que de la noche a la mañana cambia de manera completamente radical los proyectos que tenía la familia, los planes, la cotidianidad, ¿no? La parte económica tiene una fractura terrible porque si hoy yo tenía destinado para terminar mi casa, para comprarme un carro, pues ahora lo tengo destinado o lo destino para llevar el proceso judicial. Y sobre todo cuando tenemos leyes que no favorecen mucho o procesos administrativos o las personas que administran la justicia que todavía están en un ambiente pues de corrupción, la verdad es que desgraciadamente aquí en México nuestras familias experimentan una exprimida de dinero pues como no tienen idea, independientemente si se resuelve o no. Incluso cuestionando un poquito ahí el tema ético en nuestros abogados, pues
hay abogados que sí son muy, muy rectos y mis respetos y que finalmente van a llevar un proceso de manera ordenada. Pero bueno, también tenemos la otra cara de la moneda que desgraciadamente, pues sí, la verdad es que terminamos sangrados económicamente. Y aunado a eso, todo el dolor y el propósito de vida que se rompe, pues la verdad es que es un elemento complicado, ¿no? Hablábamos de elementos, y me quiero centrar en 3 elementos fundamentales. Hablamos de la culpa, hablábamos de el duelo ambiguo y hablábamos del tema de la vergüenza social, ¿no? Y de hecho, en esta sesión nos vamos a enfocar precisamente en el acompañamiento y trabajar esos aspectos. Hay muchos aspectos más, sin embargo, estos elementos son los que influyen en gran medida en este cambio radical y obviamente esta ansiedad generalizada, este estrés crónico que se viene y que se convierte en la familia, pues obviamente por todo un tema de, pues ya no tengo ahora dinero, un tema de ahora no sé qué voy a hacer, ahora no sé si va a salir, se pierde la esperanza, ¿no? Y eso te va a llevar a un elemento fundamental y con eso iniciamos esta sesión que se llama a una fatiga neurocognitiva. ¿Qué significa eso? El cerebro no se rompe de un día para otro, o sea, viene una situación, viene un problema, viene de la noche a la mañana que ahora mi hijo está preso y no de la noche a la mañana, estamos hablando de un desgaste, se va desgastando lentamente, pues obviamente cuando vive demasiado tiempo intentando sobrevivir. Al rato vamos a ver un tema que llega el momento donde la persona solamente vive en un tema de sobrevivencia. Entonces, entendemos, el cerebro es un órgano de alto consumo energético para todas las funciones ejecutivas que nosotros tenemos, como la planeación, como la toma de decisiones, como el liderazgo, como la resolución de problemas. Para eso nuestro cerebro gasta mucha energía. Y entonces, imagínate si tu cerebro está en un continuo proceso depresivo, en un continuo estrés, en un continuo elemento de ansiedad, pues obviamente el cerebro empieza a decaer. Las funciones ejecutivas comienzan a fatigarse. Y ahorita que hablo de las funciones ejecutivas, para entender un poquito, nuestro cerebro tiene 3 grandes redes y creo que en algún momento ya se los comentaba. Una red que le llamamos red neuronal por defecto, una que le llamamos red ejecutiva y otra que le llamamos red de saliencia, que es la que me va a ayudar a equilibrar. Bueno, nosotros cuando estamos en un constante funcionamiento de estrés, en una cotidianidad laboral, por ejemplo, pues nuestras funciones ejecutivas son las que más vienen desarrollándose. De hecho, son las que más estrés me van a generar y le llamamos la red ejecutiva. ¿Y de qué estamos hablando? Ya les decía hace ratito. Pues de la que se encarga hacer nuestra planeación día a día, de la que se encarga a ejecutar nuestras funciones de resolución de problemas en el ambiente académico o en el ambiente laboral, en el ambiente diario que estamos. Nosotros continuamente estamos utilizando esta red. Bueno, estas funciones comienzan a fatigarse. Llega el momento que la persona se equivoca demasiado, llega el momento que la persona ya no tiene un plan, llega el momento que la persona ya no está buscando algo para la siguiente semana o para el siguiente mes, es decir, empezamos a vivir en una red por defecto y ahorita se las voy a explicar, empezamos solamente a sobrevivir y sumando a ello, cuando estamos en un proceso de ansiedad, por la situación que está viviendo mi familiar en la cárcel, donde no sé si ya lo sentenciaron, no sé si le van a dar tantos años, no sé si lo van a dejar en libertad, no sé si además van a inculpar a alguien más de la familia, etcétera, etcétera. Yo empiezo a sobrepensar. A eso nosotros le vamos a llamar rumiación. Cuando yo tengo una rumiación constante, estoy desgastando todas mis funciones ejecutivas. Entendemos que, y lo decíamos en alguna otra sesión, nuestro cerebro no identifica si algo es real
o algo es ficticio. Entonces, esas rumiaciones que nosotros constantemente estamos teniendo, ese sobrepensar, realmente lo que está haciendo es incrementando mi nivel de ansiedad, y por eso estamos hablando de una fatiga neurocognitiva. ¿Cómo podemos identificar cuál es la diferencia en una fatiga normal a una fatiga neurocognitiva? Todos a lo largo del día, por las actividades que tenemos, sean intelectuales, sean físicas, lo que hagamos, pues terminamos agotados, terminamos cansados, pero ese es un cansancio natural. Es decir, si yo duermo 6, 7 horas, descanso y al otro día yo estoy renovado. Si yo tengo un cansancio físico, simplemente me tomo un descanso y nuevamente mi cuerpo recupera sus fuerzas. Sin embargo, cuando hablamos de fatiga neurocognitiva, estoy hablando donde mi cerebro ya no está descansando. Mi cerebro está en una constante amenaza. Acordémonos de dos elementos fundamentales. Nuestro cerebro funciona o por recompensa o por amenaza, ¿sale? Y entonces nuestras hormonas como la serotonina, como la dopamina, como la oxitocina, que tienen que ver con un tema de recompensa, pues obviamente son las que nos mantienen activos. Pero también cuando el cerebro está en constante amenaza, pues hay un derrame de adrenalina, hay un derrame de dopamina exagerado y hay un derrame de cortisol. Entonces, cuando yo tengo un derrame desmedido de cortisol de manera continua, entonces mi cerebro ya no está descansando, mis neuronas están generando un agotamiento. Entonces, por eso es que la persona ya no duerme, por eso es que la persona ya no come, por eso la persona está en constante alerta, porque su cerebro está identificando que está bajo amenaza. ¿Por qué lo identifica así? Porque constantemente le están llegando esos pensamientos de qué estará pasando con mi hijo, y si lo golpearon, y si hoy no le dieron de comer, y si le generan más años, y si esto, y si lo otro. Entonces, todas esas rumiaciones se convierten en un enemigo silencioso y que te van generando un agotamiento neuronal. Entonces, por eso es que ya no duermes, porque tu cerebro no baja sus frecuencias. Para dormir necesitamos unas frecuencias más o menos alfa, pero si estamos en unas frecuencias beta, no podemos pasar unas frecuencias más bajas para descansar. Entonces, ¿por qué? Porque tu cerebro está entendiendo que no puede apagarse, no puede descansar, por lo mismo de que está en constante amenaza. Y entonces, aquí entra una de las redes que yo les decía. Les explicaba la red ejecutiva, y les explicaba que tenemos otras dos redes neuronales, la red de saliencia y una que le llamamos red neuronal por defecto. Esta se encarga de nuestro equilibrio emocional, se encarga de activarse cuando hay una amenaza, se encarga de reaccionar de manera inmediata, se encarga de tomar decisiones sin análisis. Es una red que es mucho más intuitiva. Ojo, entonces fíjate bien, la red neuronal por defecto se hiperactiva, es decir, se pone en constante alerta y empieza a hipoactivar, que es decir, a bajar toda tu red neuronal ejecutiva. Entonces, la red neuronal por defecto lo que va a identificar es que la persona está en constante amenaza. Y eso me lleva no a vivir de manera cotidiana, me lleva a un elemento que le vamos a llamar más al rato, me lleva solamente a sobrevivir, ¿sale? Y entonces eso se convierte en un desgaste. Entonces, cuando la persona llega a consultorio y dice, sabes que estoy muy cansado, pero entender el cansado es como un agotamiento neurocognitivo. Ya no sé, ya no puedo pensar, ya no tengo ideas, ya no sé qué voy a hacer mañana, ya no sé cómo resolver este problema. Y ojo, te das cuenta porque incluso los problemas cotidianos que pudieras estar trabajando de manera muy sencilla, ya ni siquiera eso los puedes trabajar, ¿no? Entonces, llega el momento que caes incluso a un agotamiento existencial. Es donde tu cerebro quiere parar, es donde tu cerebro ya no sabe hacia dónde, y entonces empiezan bloqueos mentales, incluso algunos chispazos de demencia, y empiezas a perderle sentido a la vida.
Por eso hablamos de un agotamiento existencial. Hay gente que incluso en consultorio me dice, ¿sabes qué, Marcos? Me dan ganas ya, ya no me dan ganas ni de vivir. Ya no siento si vivo o no vivo, de verdad. Y eso es natural. Viene un elemento que vamos a ver más al rato que se llama anedonia. La persona ya ni siquiera experimenta alegría. La persona ya no experimenta un placer de comer un buen plato de comida, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ya tiene un agotamiento existencial. Entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajarlo? A ver, hay que entender dos elementos. Voy a trabajar a lo que se llama neuroplasticidad. Ya lo he trabajado en otras sesiones, pero hoy voy a hablar un poquito de la neuroplasticidad para entender cómo puedo acompañar a la familia, pasar de una desesperanza, de un agotamiento existencial, a pasar a una esperanza de vida. Es lo primero que empiezo a trabajar con la familia cuando la voy a acompañar. A ver, pero quiero que nos quede claro que, ojo, la persona continuamente está rumiando las amenazas, continuamente está rumiando si su hijo sobrevive o no sobrevive, en el caso de la mamá o papá, continuamente está sobrepensando si lo van a agredir o incluso lo van a matar dentro de la cárcel, porque sucede. Entonces, cuando hablamos de neuroplasticidad, lo que decimos que el cerebro humano posee una extraordinaria capacidad de reorganizarse y, ojo, genera vínculos tanto seguros, pero también vínculos de inseguridad. Es decir, entre más repito un pensamiento, entre más repito una acción, y de hecho le llamamos hábitos, pero también le llamamos vicios, ¿no? Y eso no tan solo de manera conductual, sino también de manera cognitiva. Es decir, todo pensamiento que estoy repitiendo, mis neuronas lo que van a hacer es se van a habituar y van a generar una plasticidad y van a tener mayor conexión sobre ese pensamiento repetitivo. Entonces, habemos personas o hay personas que tienen familiares en la cárcel y ya tienen muy arraigado un pensamiento destructivo. O sea, sí se generó neuroplasticidad, pero para mantener vivo ese pensamiento destructivo. Y entonces, yo necesito generar nuevas redes neuronales. ¿Cómo lo tengo que hacer? Recordar que nuestro cerebro es un cerebro que aprende lo que repetimos. Bueno, entonces yo empiezo a ayudar a la persona a que evite pensar continuamente, y eso es complicado, ¿eh? Sin embargo, es poco a poco. Ayudo a la persona a que poco a poco cuestione aquellas creencias del hijo que está en la cárcel. Por ejemplo, a ver, no tengo evidencia si lo golpean o no lo golpean. No tengo evidencia si lo tienen amenazado o no lo tienen amenazado. Entonces, cuando yo ayudo a la persona que, si yo no tengo evidencia, es más sano que yo piense que mi hijo está estable en la cárcel, ¿vale? A que continuamente esté pensando que a mi hijo lo van a agredir el día de hoy. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo? Cuando yo empiezo a modificar ese pensamiento, porque además no tengo evidencia, yo elijo qué pensar. Recordemos que nuestro cerebro va a elegir pensar lo catastrófico y es ahí donde yo tengo que llevar pacientemente a la persona a que vaya debatiendo esos pensamientos porque no hay evidencia, ¿sale? Y es una forma de darle esperanza. No es lo mismo pensar que a mi hijo le van a dar cadena perpetua a pensar que a mi hijo le van a dar 5 años de cárcel. ¿Cuál es la diferencia? La esperanza de que en 5 años lo voy a ver. Y entonces, cuando yo alimento la esperanza de que lo voy a ver, genera en mí una bajo cortisol, bajo mi nivel de ansiedad, cambio mi forma de pensar. No es lo mismo a que yo viva ocupado, angustiado, a que mi hijo lo van a herir en prisión, a que yo piensa que a mi hijo hay guardias que lo están protegiendo. ¿Cuál es la diferencia? En una
genera angustia. En otro pensamiento genera más tranquilidad. Entonces, ¿por qué? Porque en los dos casos no tengo evidencia. Y recordemos que el cerebro no entiende realidad y ficción. Si yo continuamente sigo pensando en elementos catastróficos o destructivos, pues obviamente genero neuroplasticidad para alimentar ese tipo de pensamientos. Por eso hablamos de paso de un elemento destructivo, de un elemento de angustia a un elemento de esperanza. Y entonces recordar que no es necesario que yo esté resistiendo. Hablamos de una resiliencia. Cuando hablo de resiliencia, es decir, cómo yo puedo afrontar aquellas situaciones de manera óptima. ¿Por qué? Porque seguramente como estoy inmerso en procesos judiciales, en procesos de declaraciones, obviamente estoy viviendo un ambiente lleno de catastrofidad. Y entonces cuando yo pienso de manera catastrófica, pues mi cerebro va a generar y arraigar ese tipo de pensamientos. Es ahí donde yo, como familiar, como pastoral penitenciaria, como sacerdote, como psicólogo, lo que menos debo hacer es fomentar esas rumiaciones, es ayudarlo a que tenga esa esperanza de que las cosas pueden mejorar. Cuando yo entiendo que todo proceso emocional es temporal, es porque voy a llegar a buen término. Pero si yo le alimento al cerebro que esto es un eterno sufrimiento, pues obviamente por eso tengo ese desgaste, ¿no? Entonces, yo empiezo a ayudar a la persona a que tenga esperanza de que hay una solución, a que tenga esperanza de que las cosas van a mejorar, a que tenga esperanza de que su hijo en algún momento va a estar nuevamente con ellos, a que tenga la esperanza de que el esposo tarde o temprano va a cumplir esa sentencia y que va a haber un aprendizaje en ese proceso, ¿sale? Y entonces yo empiezo a trabajar con un papel ya más de recuperación, menos de rumiación, ¿va? Hay que entender que el pasado deja huellas, pero no dicta irrevocablemente el futuro, de verdad. Yo puedo estar lastimado por mi pasado, pero eso no determina mi futuro. Me queda claro y nos queda claro que ante un proceso judicial de una persona que comete un delito, pues solamente deja una huella imborrable, pero no determina el futuro de la persona. Y entender, y ahí es donde empiezo a ayudar con la familia para trabajar un poquito el sentido de culpa, entender que la justicia está sancionando una acción inadecuada a la persona, pero no tiene nada que ver con la persona. Es decir, entender que como ser humano yo me equivoco y cometo errores, y los errores que cometo pueden lastimar a otras personas, y los errores que cometo pueden ir en contra de la justicia. Entonces viene el tema donde yo estoy resarciendo ese error. Y yo busco un concepto de readaptación. De hecho, ese es el concepto de un cerezo, ¿no? Sin embargo, cuando yo empiezo a ayudar a la familia, que, a ver, eso no va a determinar a futuro el propósito de vida que tiene la familia. Y entonces empiezo a trabajar con aspectos más de aprendizaje, más de seguridad, más de encontrarle un sentido a lo que todavía le queda a la familia. Entonces, lo que voy a empezar a ayudar a la persona es que pase de un modo de sobrevivencia a un modo de vida con propósito. Y esto, déjenme decirles que no tan solo les pasa a las personas que están sufriendo este tipo de situaciones, ya sea en una desaparición, ya sea en una persona que está en la cárcel. La verdad es que no, ¿eh? Si nosotros hacemos un análisis, si nosotros hacemos conciencia, muchos de nosotros en la vida realmente sobrevivimos. ¿Qué es decir? Llevamos una rutina de trabajo, llevamos una rutina de pareja, llevamos una rutina social, llevamos una rutina donde realmente no hay un plan concreto de vida,
solamente sobrevivimos. Y entonces muchos de nosotros esperamos que llegue el viernes, el sábado para descansar un día, ¿no? Y el día pues no me alcanza para descansar. Entonces empezamos solamente a sobrevivir. Hay personas que les preguntas si tienen 45 años, oye, ¿cómo vives? Pues no, realmente no tengo tiempo para pensar si vivo bien o vivo mal. Realmente tengo un sueldo quincenal, tengo un sueldo catorcenal y pues voy viviendo con mi catorcena. Oye, ¿y ya te diste cuenta que ni siquiera te alcanza? Pues no, pero al menos tengo, ¿no? O hay gente que incluso dice, bueno, pues por lo menos tengo dónde llegar. Pero no nos damos cuenta que la vida se nos va pasando en sobrevivir. Ya no hacemos esos espacios de, oye, vivo de manera plena, realmente esto es lo que yo quería para mi vida, realmente yo quería vivir así mi vida, o estoy viviendo la vida a como se me va presentando y solamente sobrevivo. Y entonces empezamos a perder propósitos de vida. Me salgo un poquitito del tema. Cuando yo estudiaba psicología, tuve la oportunidad de trabajar con 2 asilos, realmente realidades completamente distintas. El asilo Sayago aquí en Jalapa y otro asilo que de paga. Y realmente las condiciones, híjole, pues sí cambiaban mucho. Pero algo que yo me daba cuenta de cuál era la diferencia, en cualquiera de los 2 asilos, cuál era la diferencia en personas de 70, 75 años, personas de 80 años que estaban en el asilo y prácticamente ya estaban al borde de la muerte, y personas de 80 años que los veías, wow, felices o activos, moviéndose. ¿Saben cuál era la diferencia? Que el que lo veías completamente acabado ya no tenía esperanza de vida, ya no tenía planes. Decía, pues ya nada más estoy esperando a ver qué día me toca, ¿no? No, aunque a veces tenemos 40 años y estamos esperando eso, pero había personas que tenían 80, 85 años y dicen, no, fíjate que yo quiero hacer de aquí 8 días esto, ahora quiero moverme a este lado, quiero ir a esta parte. Eso hace la diferencia, tener un propósito de vida. Bueno, cuando hay una persona que sufre las consecuencias de un familiar que está en la cárcel, el propósito de vida, el plan de vida se hace a un lado. Y entonces la persona únicamente sobrevive. La mayoría de las familias, la verdad es que no necesitan que les enseñen a sufrir. Imagínate, todos los días es un eterno sufrimiento. Necesitan quien les ayude a entender y comprender que a pesar del sufrimiento, yo puedo tener una esperanza y un proyecto de vida. Modificado, sí. Cambiado por la situación que estoy experimentando, sí. Pero lo que yo voy a hacer es que mi cerebro pase a un modo de sobrevivencia a un modo con propósito. Y aquí hay un elemento fundamental, porque miren, nuestro cerebro realmente busca la zona de confort. Y entonces muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir con el sufrimiento. Muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir una vida, como decimos comúnmente, es la cruz que llevo y que debo cargar con mi cruz. Pero la verdad es que no, así no es la vida. Pero nuestro cerebro lo que va a pasar es que se va a acostumbrar a trabajar en ese modo por defecto. De hecho, nuestro cerebro, en algún momento yo les explicaba, tiene un sistema límbico que ve todo el tema emocional de los recuerdos, un sistema neocortal que ve todo el tema de la planeación, como la red ejecutiva, y tenemos un cerebro reptiliano que únicamente se encarga de sobrevivir, ¿no? Y entonces, como comúnmente decimos, muchos de nosotros como seres humanos vivimos a lo animal. Vivo para comer, para vivir y para tener donde descansar. Pero se me va el propósito de vida. Entonces, llega el momento que nuestro cerebro se va a acostumbrar a ese modo de vida. Y entonces es difícil a veces ya sacar a la persona. Puede ser que viva en un estado de víctima, puede ser que viva en un estado solamente de sobrevivencia. Pero para la persona eso ya es un modus vivendi. Es decir, ya se acostumbró a vivir así. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál es el costo de sobrevivir nada más?
¿Así quieres que se te pase la vida? Hay personas que he atendido de familiares que están en la cárcel, dice, ¿sabes qué? Es que a mí se me acabó la vida cuando metieron a mi hijo a la cárcel. Es que a mí se me acabó la vida cuando agarraron a mi hermano. Es que a mí se me acabó la vida cuando mi proyecto de pareja se fue al barranco al entender y al descubrir que mi esposo estaba metido en estos ambientes delictivos. Entonces, ojo, ¿cómo puedo trabajar a la persona? ¿Cómo puedo acompañar a la persona que pase de un modo netamente de sobrevivencia a un modo de vida con propósito? De entrada, hay que trabajar y fortalecer algo que yo le llamo, y ahorita se los explico, que yo le llamo metacognición. A ver, ¿qué significa eso? Voy a empezar a acompañar a la persona que haga autoconciencia, que se dé cuenta de qué está dejando de hacer por otra persona, que se dé cuenta hasta dónde está saliendo lastimado por esta etapa que viene viviendo, que se dé cuenta hasta dónde está desgastando su vida. A ver, aquí hay que entender y hay que llevar a la persona que se entiende un elemento fundamental que al rato vamos a trabajar con el tema de culpa. Aunque muchos de nosotros podemos ser corresponsables en una situación, en una actuación delictiva, al final del día, una acción delictiva es una decisión personal. Independientemente si fue coaccionado o no, independientemente si lo hizo consciente o inconscientemente, tomó una decisión. Y sí, claro que altera una dinámica familiar, claro que rompe con todo este proyecto de vida de la familia. Pero independientemente de que es mi hijo, él tomó una decisión. Sí, cambia una parte de mi vida, pero no tiene que cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque no por la destrucción de una vida, por una decisión que tomó la persona, yo voy a destruir la mía. Y es donde, cuando hago autoconciencia, hago metacognición, es darme cuenta hasta qué punto yo sí puedo seguir apoyando, puedo seguir aportando para que la persona salga de prisión o para que la persona obviamente viva de manera bien en la cárcel. Sin embargo, tengo que empezar a preguntarme si va a valer la pena que yo cambie completamente mi vida. Y la respuesta, aunque es muy, muy dolorosa, hablando de un tema de hijo, la respuesta es no. Porque tú sigues con tu vida. Por eso cuando hablamos del duelo ambiguo, es la parte donde yo empiezo a trabajar con la persona, a que haga conciencia de que él se quedó afuera y él está vivo y él va a seguir. Empezamos a trabajar con el tengo que seguir. Pero de ahí viene el concepto a quiero seguir. Entonces, primero empezamos con eso y es un nivel netamente de contención. Tal, al ratito vamos a ver como un protocolo de cómo llevarlo, pero es un elemento de contención. De ahí, empezar a entender qué siento. ¿Sigo sintiendo rabia? ¿Por qué siento rabia? ¿Por una acción que yo no cometí? ¿Por qué siento enojo? ¿Por una injusticia? ¿Por qué siento tristeza? ¿Porque cambió el modo de vida de la persona y el de mi familia? ¿Qué emociones debo seguir cargando? Y es ahí donde empiezo a trabajar con aquellos pensamientos que me disparan, aquellos recuerdos que me disparan esas emociones de ira, esas emociones de enojo. Y entonces, si se dan cuenta, la persona continuamente se va a quedar en ese pasado de qué hubiera pasado si a mi hijo lo hubiera educado de manera distinta. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese denunciado la acción antes de que mi hijo llegara a mayores? ¿Qué hubiese? Y si se dieron cuenta, regreso a un concepto que se llama el por qué. Sí, nada más que tu hijo ya lo sentenciaron. Entonces, ahora yo tengo que empezar a trabajar
¿Con qué emociones me quiero quedar? ¿Con qué recuerdos me quiero quedar? Y entonces, entender que sí, yo sigo teniendo ira, pero no soy una persona de ira. ¿Por qué? Porque esta rumiación me llevó a una fusión cognitiva. Y entonces ya la ira, el enojo, el rencor, la tristeza es parte de mi personalidad. Y es ahí donde yo poco a poco tengo que empezar a trabajarla. ¿Sale? Entonces, yo les quiero dar como un protocolo, y está en el libro, ahí viene explicado paso a paso, el protocolo que podemos seguir. Ojo, cuando hablo de podemos seguir, no me refiero a netamente un proceso terapéutico, me refiero a un proceso de acompañamiento. ¿Quién lo puede hacer? ¿Lo puede hacer el sacerdote? Sí, sí lo puede hacer. ¿Lo puede hacer la persona de pastoral? Sí, sí lo puede hacer. ¿Lo puede hacer el psicólogo? Claro que lo puede hacer. ¿Lo puede hacer el familiar también? Hay que entender cómo llevarlo, ¿sale? Y que nos ayude a reconstruir esa vida y ese propósito de familia que en algún momento por esta situación se perdió. El primer elemento, y como ya lo decíamos, es el detenerme. A ver, muchos de nosotros en la vida sobrevivimos. ¿Cuál es uno de los errores que cometemos? El no detenerme a ver qué está pasando conmigo. Hacer esos altos en la vida, hacer esas pautas en la vida. ¿Se acuerdan que yo en una sesión les decía hacer ese examen de conciencia? Esto es lo mismo. Haz tu examen de conciencia. Primero detén, a ver, ya se dio la sentencia, a ver, o ya mi hijo está en la cárcel, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros como familia? Primero es detenernos. ¿Detenernos por qué? Porque si no identificamos qué se va a modificar, o qué se modificó, o qué se tiene que reorganizar para que la familia funcione. A ver, si vamos a llevar un proceso administrativo, un proceso legal, pero ese es un proceso que lleva pasos seguros, ¿sale? A veces avanzas, a veces te retrasas, dependiendo cómo, pues cuál fue el delito y cuál es la situación, ¿no? Entonces, primero tengo que detenerme, y por eso hablo de hacer conciencia de sí. Identificar cómo me siento, cómo está mi nivel de alimentación, y aquí hablo de 3 elementos: la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. A ver, yo la parte biológica, a ver, estoy dejando de dormir, tengo que descansar. A ver, no estoy comiendo, tengo que comer. No estoy tomando alimentos nutritivos, tengo que cambiar, modifiqué mi esquema de alimentación, tengo que regresar a lo mismo. La parte afectiva, a ver, ¿qué parte de mí sigue con esas emociones destructivas para que yo las pueda modificar? Porque si yo no las identifico, difícilmente las voy a poder cambiar. Si yo no identifico esas rumiaciones y que no tienen fundamento, no los voy a poder cambiar. Y la parte social, a ver, ante la sociedad, ¿cómo me muestro? ¿Me debo mostrar tal cual? Sí, claro. Nada cambió en la familia, no debe cambiar nada. ¿Por qué? Porque hubo una situación que llevó a un proceso legal, pero eso no castiga, no etiqueta, no determina una situación familiar. Entonces, lo primero es eso: identificar claramente en qué parte yo estoy más desgastado. Cuando hablamos de fatiga neurocognitiva, algunos nos va a afectar más en un tema de colitis, más un tema de gastritis, más un tema de colesterol, triglicéridos, más un tema de diabetes, más un tema incluso de cáncer, ¿no? ¿De verdad? Entonces, identificar dónde está mi mayor afectación, porque es donde voy a trabajar. Y aquí empiezo a identificar y darle orden. A ver, si yo dejé de comer, pues entonces necesito modificar mi esquema de alimentación. Si yo dejé de dormir por este proceso, tengo que cambiar ese esquema. ¿Por qué? Porque en la medida que yo identifique cuál es la parte más dañada de mí, yo puedo empezar a corregir y yo puedo darle mayor atención. Si la parte más dolida de mí es esa desesperanza, bueno, identificar cuáles son esos elementos que me permitan cambiar ahora mis proyectos de vida. Algo que yo siempre acompaño y lo trabajo mucho en el modelo alma es el mover. A ver, necesito que para que tu cerebro funcione, necesitas tener las herramientas y necesitas tener los nutrientes.
¿Qué necesito? Oxígeno. ¿Qué necesito? Serotonina. ¿Qué necesito? Noradrenalina. ¿Qué necesito? Oxitocina. ¿Y sabes qué? Te lo va a dar tu microbiota. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Sale? Te lo va a dar el ejercicio que hagas. Necesito que no te quedes encerrado porque eso va a favorecer tu depresión. Y de ahí ya empiezo a trabajar directamente. A ver, la culpa. ¿Qué tanto soy o no soy responsable? Cuando yo empiezo a trabajar con ese proceso neurocognitivo, ayudo a la persona a que logre entender que independientemente de lo que pude o no pude haber hecho, las decisiones no fueron mías. Y entonces yo solamente soy responsable de las decisiones que tomo. El duelo ambiguo. A ver, yo cambio el modelo de cerrar y despedirme por el cambio de la esperanza. Mientras yo mantenga la esperanza viva, mi cerebro va a entender que el día de mañana va a ser mejor. Mientras yo tenga viva la esperanza de que vamos a llegar a una de las mejores soluciones, mi cerebro así lo va a entender y se va a enfocar. Pero si yo a mi cerebro lo llevo a entender una catástrofe, así se va a enfocar. ¿Sale? Y eso es entrenar al cerebro. El cerebro te va a entender que si mantienes la esperanza, entonces va a haber solución. Y el tema de vergüenza, el entender que, a ver, no cambia para nada la dinámica familiar. No tendría por qué, porque es una situación y lo que se está sancionando es una acción, no la persona. La persona, por el peor delito que haya conectado, el peor delito que haya cometido, sigue siendo persona y tiene derechos. ¿Sale? Y entonces todo esto lo conecto con los principios rectores de la conducta, que son sus valores. Reconectarlo con sus valores personales, con el valor de la justicia, con el valor del amor, con el valor de la seguridad, con el valor y el derecho a la vida. Cuando yo lo empiezo a conectar con aquellos valores universales, entonces ya le empiezo a encontrar sentido a ese sufrimiento que tengo, ¿no? Y al final lo llevo a que elija la respuesta. ¿Quiere seguir en un ambiente de sobrevivencia o quiere empezar a vivir con un propósito? Si es un propósito de vida distinto, si es un propósito de vida distinto. Sí le cambió la vida, sí se le cambió la vida, pero la vida sigue. Y entonces le ayudo a que reorganice ese propósito de vida. Y empiezo a trabajar con lo que todavía le queda. El peor delito que haya cometido tu hijo, el peor delito que haya cometido tu hermano, tu esposo, no tiene por qué cambiar de manera radical tu proyecto de vida. Probablemente sí se cambió el proyecto de vida de la persona que cometió el delito y arrastró a la familia. Incluso la persona que está en la cárcel puede reorganizar y reconstruir su vida. Claro que lo puede hacer. Y ese es uno de los propósitos. Pero eso se trabaja directamente con la persona que está presa. Entonces, la verdadera reconstrucción comienza cuando dejamos de preguntarnos qué parte de nosotros quedó rota y empezamos a descubrir cuántas dimensiones de nuestra humanidad siguen disponibles para sanar, para amar y para reconstruir mi plan de vida y mi futuro. Estos acompañamientos, este protocolo, lo van a encontrar de manera bien desglosada en la obra que alegremente le compartimos a nuestra Radio Quirios. Y si quieren profundizar más en ello, por ahí tenemos planeada ya una conferencia magistral que por ahí podemos desenvolver mucho más a profundidad estos temas. Sin embargo, les recomiendo, todo esto se encuentra en mi libro. Les recuerdo mi teléfono, si tienen dudas, contáctenme, yo también se los puedo compartir. Mi teléfono es 22 97 95 13 90. Estoy para servirles como psicólogo, como neuropsicólogo, desde nuestro modelo de HBE, desde nuestros procesos psicoterapéuticos. Continuamente nos seguimos actualizando para darles mejor servicio. Y bueno, continuamente nos vamos a seguir viendo en nuestro programa, que pues muy agradecido con obviamente nuestro arzobispo de la arquidiócesis de Jalapa, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong.
Y bueno, a mi buen amigo, el presbítero Juan Beristain de los Santos, quien he tenido oportunidad de saludarlo y que por ahí estamos coordinándonos para la conferencia magistral, que es nuestro director de comunicación. Y bueno, a mi buen amigo Jorge Virués, que agradablemente me da este espacio como director de la radio. Y bueno, este programa no podía llegar a ustedes sin dos personas que se encargan de que todo esto funcione. A mis buenas amigas Dafne y Naye en cabina, muchísimas gracias. Amigos, nos vemos dentro de 15 días con temas interesantes desde la psicología, enfocados obviamente desde nuestra perspectiva de fe. También, si tienen algún tema que sea de su interés y que diga, oye, esto lo trabajas, esto lo has manejado, con gusto lo trabajamos. Si no lo trabajo yo, tengo la doctora Sabelia, mi compañera de nuestra consultoría de HB, un buen amigo, compañero también, Alberto Orocio, que también psicólogo y trabajan mucho con estos procesos y también tiene mucha formación ahí en filosofía y teología. Entonces, somos un grupo de personas que podemos apoyarlos y atender alguna temática que ustedes tengan y de su interés. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Quirios, el centro de la radio. Agradecemos al psicólogo Marcos Muñoz Romero por compartir este espacio de reflexión, crecimiento y bienestar emocional. Recuerden que podrán escucharlo cada 15 días, los viernes a las 9 de la noche, con temas que inspirarán su desarrollo personal y humano. Hasta la próxima.